La metamorfosis es un tema que siempre ha interesado a este programa y también, desde luego, a todos los poetas griegos y romanos, ¿no? El más preclaro ha sido Ovidio, cuyo libro se llama precisamente Las Metamorfosis. Pero ahí está Plutarco, el mismo Homero también. Siempre hay en esos relatos metamorfosis. Y en los mitos griegos, cada vez que hay una dificultad dramática difícil de resolver, se recurre a la metamorfosis. Hay, por ejemplo, un conflicto que llega a un punto sin solución. Ponele, el violador acorrala a su víctima, o las desgracias familiares han agobiado a un héroe y parece que ningún camino es bueno o posible. Y entonces el autor recurre a la metamorfosis. Y así la señorita amenazada se convierte en una caña, el héroe acorralado por sus enemigos se convierte, qué sé yo, en una constelación. De manera que es posible que la metamorfosis sea un recurso fácil incluso, de fácil adquisición. Nosotros hemos hablado algunas veces aquí del Robinson Crusoe, en donde el tipo famosamente está en una isla y el barco donde él estaba, el barco que ha naufragado, está a cierta distancia de la isla. La novela es una exhibición de ingenio, de cómo se las arregla un tipo solo para sobrevivir en un lugar inhóspito, difícil o desierto. Pero allí donde se necesitan cosas que no se sabe cómo inventar o cómo construir en la isla, Robinson nada hasta el barco, que está a poca distancia de la isla, y trae cosas como, por ejemplo, un catalejo, que no es cuestión de andar construyéndolo de la nada. Y algunos han considerado que eso era una comodidad y hasta una trampa de Daniel Defoe. Del mismo modo puede considerarse que llegar a un punto insoluble dramáticamente en los relatos clásicos y solucionarlo con un tipo que se transforma en un bicho es también un recurso fácil. Pero bueno, por regla general en los mitos griegos eran los dioses los que producían la transformación. También había divinidades inferiores que ejercían a gusto ese poder, incluso sobre sí mismos. Las ninfas se transformaban a cada momento, casi por jorobar, ¿no?, en fuentes o árboles. La mayoría de las transformaciones sucedían como castigo o como venganza, pero también podrían ser obras de compasión o demostraciones del favor de los dioses para preservar un tipo de una mala suerte. Lo transformaban en río. Bueno, yo no sé qué cosa peor puede ocurrirle a un señor que transformarse en río. Contaremos algunos ejemplos hoy de célebres transformaciones. A mí la que más me gusta es la historia de Io. Era una doncella de Argos, tan hermosa, que Zeus, el príncipe del Olimpo, se había enamorado de ella, y en realidad parece que Zeus estaba enamorado de ella porque una bruja le había dado unos filtros de amor. Y Inge se llamaba la hechicera, una hechicera griega que más parece sueca, ¿no? El caso es que Zeus se le presentó en sueños a Io y le dijo que se trasladara a la orilla del lago de Lerna y que allí se entregase a sus abrazos. Bueno, lo que es tener poder. Bien. Lo que es ser el príncipe de los dioses. La muchacha le contó el sueño a su padre y el padre fue a consultar al oráculo de Delfos, como hacían todos los griegos en aquella época. El oráculo respondió que Io debía obedecer porque si no el padre iba a ser fulminado. Chao. El caso es que Zeus se unió finalmente a la doncella y Hera, la mujer de Zeus, empezó a sospechar de la aventura, ¿no? Entonces, para disimular, Zeus, viendo que su mujer estaba inquieta, tuvo la siguiente idea. Llamó a la muchacha y la transformó en una ternera.
lo que es tener poder. Ahora bien, por ahí vio a la ternera y como era muy suspicaz, dijo, acá hay algo raro. Y le preguntó, ¿habrá visto alguna mirada que Zeus le prodigaba a la ternera? ¿Vio? ¿Algún gesto de la ternera, algún guiño? El caso es que al final le preguntó a Zeus si realmente no tenía amores con la ternera. Y Zeus le juró que jamás había amado a ese animal, que apenas si se conocían. Pero Hera mantenía sus sospechas y exigió que le regalaran la ternera, una ternera blanca. Bien. Esa ternera que en realidad era la amante de Zeus, que le fuera otorgada como un presente, y Zeus no tuvo más remedio que regalarle a su amante bajo la forma de una ternera, lo que es tener poder. Y a partir de ese momento la pobre Io quedó consagrada a Hera, que era su rival, que la vigilaba, que incluso le puso como custodio a la ternera a Argo, aquel que tenía 100 ojos, que era el mejor guardián posible, porque de aquellos 100 ojos, en horas de la noche, dormían solo 50, los otros quedaban vigilantes, ¿no? Argo ató a la ternera a un olivo que crecía en un bosque sagrado de Micenas, y la vigilaba. Pero Zeus le encargó a Hermes que la arrancase de su guardián, porque la extrañaba. Vio cómo es el amor. Y Hermes, con su vara mágica, durmió 50 ojos de los 100 que tenía Argos, mientras que los 50 restantes ya estaban dormidos y sumidos en el sueño natural. Y después lo mató a palazos. Quiere decir que el primer milagro fue absolutamente superfluo. Bien, pero la muerte de Argo no liberó a Io, porque Hera le envió inmediatamente un tábano para atormentarla, y el insecto se le pegó a los costados, y la pobre ternera se volvió loca, y se lanzó furiosa a través de toda Grecia. Contorneó las costas del Golfo Jónico, al cual dio ese nombre, el mar Jónico, atravesó el mar por los estrechos que separan la ribera de Europa de la de Asia, y dio origen al nombre del Bósforo. ¿Qué quiere decir Bósforo? Paso de la vaca. Después anduvo errante por el Asia, llegó a Egipto y finalmente dio a luz un hijo de Zeus, el pequeño Épafu. Después en Egipto recuperó su imagen primitiva, pero todo le fue mal. Nunca pudo juntarse con Zeus y al final, una vez muerta la pobre Io, sufrió otra transformación. La convirtieron en constelación. Así que primero en vaca, después en constelación. Ya uno no es dueño de tener un amante tranquilo. Hay otra metamorfosis. Una ninfa llamada Leuce, la Blanca, fue transformada en circunstancias extrañas. Era muy hermosa y ahí estaba Hades enamorado de ella. Hades era el dios del infierno, ni más ni menos. Y la raptó y se la llevó al infierno. Pero Leuce no era inmortal y al llegar su hora murió. Y Hades, para eternizarla, la transformó en un álamo blanco que parece que se alzaba en los campos elíseos. Esta evidentemente es una fábula tardía, mal construida. ¿Dónde van las almas cuando se mueren sino a los campos elíseos? No podés morir en el infierno. Morirse en el infierno es como un énfasis innecesario. De todos modos, de este árbol, de este álamo blanco, tomó Heracles la corona con que ciñó su cabeza al volver del infierno, ¿no? Otra historia que es muy linda es la de Siringe, una madríada, una especie de ninfa también, ¿no? Arcadia, que era amada por el dios Pan. El dios la persiguió y en el momento en que le iba a alcanzar, ella se transformó en caña, en Diego Caña. No, señor. No. Caña de un cañaveral. En caña de un Sí. cañaveral, ¿cierto? Y como el viento al soplar hacía gemir las cañas, no. De verdad. Un tipo Sicus. Sí.
Pan tuvo la idea de unirlas, pegándolas con cera, y de este modo fabricó un instrumento musical al que se dio el nombre de siringa, en recuerdo de Siringe, ¿no? Lo primero que hizo Pan con su siringa fue meterla dentro de una gruta, y allí probaba a las doncellas que decían ser vírgenes. Cuando tocaban la siringa, si eran puras, se oían sones melodiosos. Si eran vírgenes. En cambio, si no eran vírgenes, se oían... Pero señores, orquesta desafina. Sí, hace rato. También está Caribdis, una hija de la tierra y de Posidón, que comía mucho. Y un día se comió unas ovejas de Heracles, y Zeus la castigó, fulminándola y precipitándola al mar, donde se convirtió en un monstruo. 3 veces al día absorbía el agua del mar en gran cantidad. Y tenía una compañera, Escila. Escila y Caribdis salían juntas. Una vez casi se lo traga a Ulises, pero se salvó. Finalmente terminaron viviendo cada una en la punta de un estrecho, Escila y Caribdis, estrecho que, según dicen, a veces se juntaba para atrapar a las naves que pasaban por allí. Por último, digamos algo acerca de Selemno y la ninfa Argirea. Ella estaba enamorada de un joven pastor hermoso. Ya se sabe que los pastores son siempre jóvenes y hermosos. Pues bien, la ninfa Argirea tuvo un romance con Selemno, un romance que duró mientras Selemno fue joven, pero cuando el muchacho perdió su belleza, la ninfa lo abandonó. Y el pastor murió de desesperación, y Afrodita lo transformó en río. Pero a pesar de esa transformación, aún siendo un río, seguía penando por amor. Selemno seguía penando por amor, porque las penas de amor son más fuertes que nuestro ser. Nosotros dejamos de ser lo que éramos, nos convertimos en otra cosa, pero la pena de amor sigue, y es la misma. Bien, río y todo penaba Selemno. Y entonces Afrodita le consiguió el privilegio de olvidar todas sus penas. Y por eso, desde entonces, todos los que se bañan en el río Selemno, ese río que antes fue un joven pastor enamorado, digo, los que se bañan allí olvidan sus pesares amorosos. De modo que también aconsejo a las muchachas que estén penando por amor, pegarse una enjuagada en el río Selemno, sí. Aunque los verdaderos enamorados prescinden de esa cobarde acción y prefieren acordarse todo el tiempo de su pena amorosa. Hay muchas otras metamorfosis. Sucede que después de contadas unas 4 o 5, uno empieza a hastiarse, porque siempre es lo mismo, ¿no? Hay también en los mitos americanos numerosas metamorfosis. El pájaro chogüí, la leyenda de la flor de ceibo, ¿no? El urutaú. Casi todos los pájaros del norte argentino provienen, o han sido alguna vez, una persona que por una caída, por un mal de amor, o por un favor o castigo divino, vienen a convertirse en flores de ceibo, en pájaros, o lo que fuere. Ahora, yo creo que en cierto modo todos nosotros padecemos muchas veces, y esto es lo peor, sin saberlo, sin darnos cuenta, nuestras propias metamorfosis. Qué sé yo, éramos unos chicos de 10 años y ahora somos estos grandulones que están aquí sentados, ¿no? Esa no es una metamorfosis pequeña, es gigantesca. No hay que olvidar lo siguiente, una verdadera metamorfosis, lo hemos dicho muchas veces, implica el recuerdo de haber sido otro, y eso es lo que la hace trágica. La chica que se convirtió en caña sabe que fue chica. Si realmente fuera una caña hecha y derecha, recordaría haber sido siempre caña, o no recordaría nada, porque las cañas no recuerdan ni tienen conciencia, son apenas sensitivas. Entonces me parece que hay una cierta trampa
en estas metamorfosis de las que hablamos. Son incompletas. Son incompletas porque la constelación recuerda haber sido héroe, el río recuerda haber sido pastor, y entonces es que no es completamente río. El verdadero río o bien recuerda haber sido siempre río o no recuerda nada. Las verdaderas metamorfosis, las únicas que tienen algún sentido, son las que no se operan de forma completa, porque la metamorfosis completa es absurda y es como si no se hubiera producido. Si yo me convirtiera en este mismo momento en usted y usted en mí, pero completamente, del todo, con memoria y todo, digamos, sería una transformación inútil. ¿Qué? Sí, no hay modo de No hay modo, no hay además. modo. Sí. La metamorfosis completa no sirve, es absurda. Alguien me dirá, la que usted citó es una transformación recíproca. ¿Por qué no se convierte usted, por ejemplo, en un balde? Y agregan, por lo menos usted habrá desaparecido y el mundo tendrá un tipo como usted menos y un balde más. Y esa es una transformación del mundo, me dirá el tipo, ¿no? Pero las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista poética son aquellas donde el balde sufre, donde el balde tiene una historia, donde el balde guarda los amores que alguna vez fueron humanos. Es un balde, pero un balde que ama. Es un balde, pero un balde que piensa, diría Pascal. Y piensa el balde: oh joven, que me llevas a la fuente a buscar agua, cuando me sumerjas en la cisterna, piensa que alguna vez amé, dice el balde. O trata de decir, Sí. trata de decir, pero su naturaleza lo enmudece. Y horror de horrores sería que la joven que me lleva a mí en forma de balde a la cisterna sea la misma que amé. Entonces yo, mirándola de abajo, sufriré mucho, y hasta puede ser que su nuevo novio se lave los pies en mi propia interior. La mayor humillación. ya está. Humillación No. de humillación. Se me Bueno, con ocurre todo otra. esto comprenderán que nuestra vida puede ser desgraciada, pero no tan mala. Este es el objeto de esta audición, no provocar falsas sensaciones de optimismo. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla acerca de las transformaciones? Eso, Al que se transformó en río. Sí. Eso es espectacular. a Franz Kafka, por ejemplo, Claro. y a los que son baldes y no hacen nada, se le aguantan como balde, ¿no? Sí. Hemos ido a la discoteca. Un tema complicado para un tema de musical. Primera sorpresa, había otro tipo. ¿Qué? ¿No estaba el discotecario? ¿No está el No. discotecario? Pero No estaba algo el habrá discotecario, quedado de él. Y me dice, no temas, soy yo, dice. Pero me he transformado en otro tipo. Me dijo, ¿Y cómo sé que es el discotecario? no lo sabemos, nunca sabemos nada. Entonces le conté todo esto y le conté, yo también había ido bajo la forma de un balde. A él le Qué llamó raro. un poco la atención que un Miren. balde golpeara la puerta, hiciera declaraciones. Digo, mire, soy un enamorado. Un enamorado, y la divinidad, para protegerme, me convirtió en un balde, porque así por lo menos me iban a tratar un poco mejor. Entonces le dije, mire, la joven que me amaba, etcétera. Qué claridad. Comprendo perfectamente. Así que, ¿Y qué le dio? y dice, mire, tanto usted como yo hemos sido otros y ahora somos cosas diferentes. Pero somos. Sí. Y además, me dice, somos es el bolero que le gustaba a la mujer que me amaba a mí, dice el discotecario. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a usted. Y entonces, Y entonces me dio este bolero que vamos a escuchar ahora, que habla de transformaciones, o mejor dicho, según me dijo el discotecario, transforma a quien lo escucha. El que escucha Qué este lindo bolero es. y ha conocido el amor, se convierte en otra cosa. Así que con esperanza de que nos toque
una transformación ascendente, podríamos decir, escucharemos a Mario Clavel, el autor de este bellísimo bolero, cantando Somos.